Entonces ese doble poder, esa situación, es la que ambienta el hecho de que haya una fuga para 111 personas. Ese viaje a la libertad tenía que ser una fuga en base a la inteligencia. Y todo terminó con uno de los guardias más famosos, el segundo, el tercero en grado, en jerarquía en el penal, el famoso Lucchini, que recibía un sueldo del MLN, ¿no? Recibía el del Estado y recibía el del MLN. Era realmente este doble poder, ¿no? Nosotros teníamos un funcionario adentro con el cual pudimos orquestar la requisa para que fueran cada 30 días. Y entonces, un día Lucchini encabezó una requisa que se hizo a muerte, nos dieron vuelta a colchones, nos hicieron todo pelota, pero teníamos 30 días. En esos 30 días excavamos el túnel, rompimos las paredes y excavamos el túnel. Se agujereó las paredes de las celdas que se intercomunicaban unas con otras en todo un lado de la planchada, y en el momento de la fuga se destaparon esos bloques que había para que pasáramos todos los compañeros hacia ahí. Y bueno, desde el tercer piso al segundo, del segundo al primero, y de ahí hacia el túnel. El túnel medía, bueno, aproximadamente 42 metros, no recuerdo bien. Y esa fuga, si habrá tenido trascendencia, que figura en el libro Guinness de los Récords como la mayor fuga masiva que hasta ese momento hubo. Se perfiló en el horizonte un nuevo e insidioso peligro para los intereses de Estados Unidos en Uruguay. Una formación política de reciente creación, el Frente Amplio, se propuso disputar en la arena política la hegemonía de los dos partidos tradicionales, históricos en nuestro país. El Departamento de Estado consideró muy probable la victoria del Frente Amplio en las elecciones previstas para 1976. ¿Por qué razón? ¿Por méritos propios del Frente de la coalición de izquierdas? No, porque el Departamento de Estado consideraba que los dos partidos tradicionales mostraban desde 15 años atrás una profunda ineptitud para conducir al país por las sendas del desarrollo económico y social. La política de Pacheco en estos años y la de su sucesor Juan María Bordaberry a partir de 1972 les proporcionaba el fundamento teórico para la injerencia y la tutela militar sobre la política y sobre el Estado. Desde que las Fuerzas Armadas ingresan a la lucha antisubversiva, ya manifiestan su deseo de que apenas sea derrotada la guerrilla, permanezcan como una institución directamente asociada al Poder Ejecutivo. Si el MLN en 1967 contaba con apenas 50 militantes, 5 años después, en 1972, había consolidado un aparato militar de más de 2.000 integrantes, 3.000 militantes se hallaban vinculados directamente al aparato y su área de apoyo, donde encontraba colaboración, superaba las 30.000 personas. Esto en un país cuya población no alcanzaba los 3 millones de habitantes. Entre 1968 y 1972, los tupamaros efectúan 23 operaciones armadas, además de 105 atentados contra instituciones americanas y militares. En el mismo periodo
se asaltan 70 bancos alrededor, más 2 casinos, expropiando en esas operaciones más de 10 millones de dólares. La del 14 de abril fue algo muy discutido. Nosotros veníamos con unas denuncias muy contundentes de que cómo funcionaba un escuadrón de la muerte en este país creado por la CIA, por Dan Anthony Mitrione. Y el plan consistía en desplegar toda nuestra fuerza bélica, nuestra fuerza militar, en un enfrentamiento mano a mano con el ejército. Y el principal objetivo era, en primer lugar, el Escuadrón de la Muerte, para después llegar a otro tipo de combates. Se ajustició a Costa y Lara, que era un miembro del Escuadrón de la Muerte, el profesor Acosta y Lara. Se ajustició a 2 policías que integraban el Escuadrón de la Muerte, Delega y el otro, no me acuerdo del nombre, desgraciadamente, pero ahí murieron compañeros. 2 compañeros en ese enfrentamiento, y los otros objetivos militares trazados para ese momento fallaron. Entonces lo que tuvimos fue una carnicería y perdimos cuadros de inmenso valor político ese mismo día. Cuando el ejército se empezó a hacer cargo, al menos de la parte de inteligencia, el ejército no se planteó en absoluto el golpear, descubrir y golpear, encontrar y detener. Se planteó juntar información para golpear masivamente en determinado momento. Y el 14 de abril, ante nuestra provocación por las ejecuciones que íbamos haciendo, respondieron masivamente. La intervención de las Fuerzas Armadas determinó que nos diéramos cuenta que nos estábamos preparados para enfrentar un ejército que aplicó. Ya veníamos viviendo en estado de medida de seguridad permanente, pero la metodología del ejército, el régimen de tortura sin plazo, el régimen de detenciones sin pase a la justicia, y el no cejar hasta tener a alguien bajo tormento hasta tanto no apuntara, eso digamos fue un avasallamiento que hubo para la estructura que tenía el MLN. Esa noche que estaba bastante cansado resolví ir a dormir ahí me encontré que había luz, y bueno, estaban el Bebe y Senia en el local, ¿no? A las 12 más o menos estábamos muy cansados y nos golpean las persianas, ¿no? Teníamos unas persianas metálicas. Nos gritan, las fuerzas conjuntas, entréguense, los que están acá, entréguense en las fuerzas conjuntas. Se resolvió enfrentar, el poder de fuego era muy bajo, el Bebe tenía una pistola 45 bastante buena, si no me equivoco, Senia tenía un revólver 38 con 2 o 3 juegos de balas no más, y yo tenía una pistola 22 que tiraba un tiro y se trancaba el otro. Raúl abre el fuego, entonces después que sonaron unos cuantos tiros. Y bueno, el Bebe nos pide que salgamos, no sé, yo creo que él había resuelto que no se entregaba, ¿verdad? Y nos pidió que saliéramos a nosotros. Tengo otros tiritos para seguir peleando, le dice Raúl. Tengo otros tiritos para seguir peleando. Bueno, oigo, yo qué sé, tiros y más tiros. Y al rato entran y lo sacan a Raúl, lo traen arrastrando y lo intentan parar. Y yo veía borbotones de sangre